¿Alguna vez has sentido que haces todo bien, pero el dinero simplemente no llega? Trabajas, te esfuerzas, piensas positivo, sigues los consejos, haces todo lo que te dicen que deberías hacer, y aún así, el dinero parece no quedarse contigo. Es como si existiera una barrera invisible entre tú y la prosperidad que tanto mereces. Y por más que intentes romperla, por más que te esfuerces, algo que no puedes ver ni explicar, parece mantenerte atrapado en el mismo punto. No estás solo. Millones de personas viven esa misma frustración silenciosa, la de sentir que el universo no responde, que la abundancia siempre llega a otros, pero nunca a ti. Y sin embargo, hay algo que la mayoría ignora, un principio antiguo casi olvidado, que los sabios conocían y utilizaban para alterar su realidad material. Un código escondido en lo más simple, en un número. Sí, un número capaz de cambiar por completo la dirección de tu energía financiera. Un número que cuando se repite con intención, con presencia y con fe, comienza a mover fuerzas que estaban dormidas dentro de ti. No es un truco, no es superstición, es una llave, una frecuencia, un canal directo entre tu mente, tu palabra y la abundancia universal. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar para siempre la manera en que ves el dinero, y más importante aún, puede cambiar la forma en que el dinero te ve a ti. Este número no se revela al azar, tiene una razón, una vibración, una historia que lo respalda desde tiempos antiguos. Y cuando lo comprendas, cuando lo repitas con conciencia y corazón, el universo no tendrá más opción que responder, porque hay palabras que abren puertas, y hay números que abren destinos. Y tal vez no lo sabes, pero hay algo mucho más profundo que ha estado frenando tu prosperidad. No es tu trabajo, no es la economía, no es la suerte, es un patrón silencioso, un límite invisible que vive dentro de ti, un techo que no puedes ver, pero que determina hasta dónde puedes llegar. Le llaman el termostato económico, y todos lo tenemos. Es esa programación interior que dicta cuánta abundancia creemos merecer, aunque no seamos conscientes de ello. Si tu termostato está ajustado al nivel de apenas suficiente, cada vez que empieces a ganar más, tu mente encontrará la forma de volver a bajarte a ese punto de equilibrio. Un gasto inesperado, una oportunidad perdida, una decisión apresurada, y sin darte cuenta, vuelves al mismo lugar, al nivel de abundancia que tu subconsciente considera seguro. Es por eso que hay personas que, sin importar cuánto ganen, siempre acaban igual, en deuda, preocupadas, cansadas, y otras en cambio parecen atraer el dinero con facilidad, incluso cuando las circunstancias externas no son favorables. No es casualidad, es frecuencia, es creencia, es vibración. Florence Scovel Shinn lo decía con una claridad que pocos se atrevieron a escuchar. La palabra es tu varita mágica. Lo que pronuncias, lo que afirmas, lo que sostienes en tu mente con emoción, se convierte en tu realidad. El problema es que muchos han usado esa varita sin saberlo. Han declarado una y otra vez frases como no tengo suficiente, es difícil ganar dinero, las cosas están mal, y el universo, obediente y neutral, ha respondido, así sea. Sin quererlo, la mayoría de nosotros llevamos años repitiendo decretos de escasez, palabras pequeñas, lanzadas sin intención, pero con poder real. Cada vez que dijiste, no puedo permitírmelo, creaste un límite energético. Cada vez que pensaste el dinero no dura, le diste una orden a tu subconsciente para deshacer lo que recibías. No se trata de culparte, se trata de despertar, de comprender que tu relación con el dinero no se construye con esfuerzo, sino con conciencia, porque puedes trabajar más horas, puedes estudiar más, puedes planificar cada centavo, pero si tu programación interior no cambia, la abundancia nunca podrá sostenerse. El esfuerzo sin transformación solo produce agotamiento, y es ahí donde entra la magia de este número, un número que no solo representa un símbolo, sino una frecuencia que puede reajustar tu termostato económico, liberarte de esos patrones invisibles y alinear tu mente con el flujo natural de la prosperidad. Cuando comprendas su poder, te darás cuenta de que el dinero no es algo que tengas que perseguir, es algo que comienzas a atraer cuando tu energía vibra al mismo nivel que él. Y ese proceso, ese cambio interno, comienza con una simple vibración, un número que el universo reconoce y que he estado esperando que recuerdes. Existe un lenguaje que el universo siempre ha hablado, aunque pocos lo recuerdan. No está escrito con palabras ni con frases, sino con vibraciones, con números. Cada número es una nota dentro de la sinfonía de la creación. Los antiguos lo sabían, los pitagóricos, los cabalistas, los sabios del antiguo Egipto, todos entendían que los números no eran solo herramientas para contar, sino símbolos vivos que contenían las leyes ocultas del cosmos. Florence Scovel Shinn también lo intuía cuando hablaba del poder creativo de la palabra, porque el número en esencia es una palabra divina comprimida, una frecuencia
frecuencia que vibra más allá del pensamiento, más allá del sonido. Cada cifra emite una energía específica, una vibración que resuena con un aspecto particular de la existencia. El número 1 por ejemplo, es la chispa creadora, la individualidad, el comienzo. El 2 representa la dualidad, la relación, el equilibrio entre dar y recibir. El 3 es la expansión, la manifestación de lo invisible en lo visible. Y así, cada número tiene su propio pulso, su propio tono en la escala de la creación. Cuando comprendes esto, dejas de ver los números como simples herramientas matemáticas y comienzas a percibirlos como portales de energía. No son coincidencias las fechas que se repiten, las horas espejo, los montos exactos que aparecen una y otra vez en tu vida. Cada número que se cruza en tu camino es un mensaje, una respuesta del universo intentando hablarte en su idioma original. Y entre todos esos lenguajes numéricos, hay códigos especiales, códigos que no solo describen la realidad, sino que la moldean. Uno de esos códigos es el número 729. El 729 no es una cifra cualquiera, es una secuencia que vibra con una energía singular, la del equilibrio perfecto entre manifestación, propósito y retorno divino. Cuando se descompone, 7 representa el espíritu, la sabiduría interior, la conexión con lo divino. El 2 simboliza la armonía, la cooperación entre lo invisible y lo visible, entre tu fe y tus acciones. Y el 9 encarna el cierre de un ciclo, la culminación, la cosecha de todo lo que has sembrado. Juntos forman una frecuencia que no solo atrae abundancia, sino que alinea la abundancia con tu propósito más alto. Porque, y esto es algo que Florence enseñaba de manera sutil, la prosperidad que perdura no es la que se obtiene con esfuerzo, sino la que nace del equilibrio entre lo espiritual y lo material. El 729 representa precisamente ese punto de encuentro, el momento en que lo divino y lo terrenal trabajan en sincronía para abrir las puertas de la manifestación. Piensa en ello como un círculo perfecto. El 7 conecta con el cielo, con lo sagrado. El 2 equilibra esa energía para que pueda expresarse en la tierra, y el 9 la completa, devolviéndola multiplicada. Por eso este número se asocia con el retorno divino, lo que entregas al universo a través del 729 vuelve a ti, transformado y amplificado. Cuando comienzas a trabajar conscientemente con este número, algo cambia dentro de ti. Tu mente deja de estar enfocada únicamente en necesitar dinero, y empieza a vibrar en la frecuencia de ser abundancia. Tu relación con la riqueza se transforma. Ya no se trata de obtener, sino de sintonizarte con aquello que siempre ha estado disponible, porque la verdad es que el dinero no llega desde fuera, fluye desde dentro, desde tu propia energía alineada con la frecuencia correcta. El 729 es esa frecuencia, una combinación precisa que abre el flujo energético entre tu intención, tu palabra y la respuesta del universo. No necesitas entenderlo con la mente racional, basta con sentirlo. Cuando lo repites, cuando lo escribes, cuando lo sostienes en silencio con propósito, estás emitiendo una señal que el universo reconoce instantáneamente. Florence Scovel Shinn lo explicaría así: lo que vibra con fe no puede fallar, porque el universo no responde a la duda, responde a la certeza. Y eso es exactamente lo que hace el 729, te devuelve la certeza. Cada repetición se convierte en un recordatorio, un pulso que le dice al universo: estoy alineado, estoy listo, estoy en fe. Imagina por un momento lo que ocurriría si en lugar de hablar de tus problemas financieros, comenzaras a hablar en el idioma del universo. Si en lugar de preocuparte por el dinero, emitieras su frecuencia. Eso es lo que hace el 729, te enseña a comunicarte con la energía que crea la riqueza, no desde la carencia, sino desde el poder interior. Y cuando aprendas a trabajar con este número, cuando entiendas la profundidad de su vibración, te darás cuenta de por qué el universo siempre devuelve lo que le das multiplicado. La primera historia es sobre Claudia, la mujer que despertó con el amanecer y una nueva vida. Claudia era de esas personas que lo daban todo. Llegaba antes que nadie al trabajo, ayudaba a todos, nunca se quejaba, y sin embargo su esfuerzo parecía pasar desapercibido. Años de dedicación, y ni un solo ascenso. Cada mañana, mientras el sol apenas se filtraba por su ventana, se preguntaba qué más debía hacer para que la vida la recompensara. Una madrugada, después de leer una enseñanza atribuida a Florence Scovel Shinn sobre el poder de la repetición consciente, decidió intentar algo distinto. No tenía nada que perder. Se levantó antes del amanecer, se sentó frente a la ventana con una vela encendida, y en silencio, comenzó a repetir el número 729. Al principio se sintió ridícula, pero algo en su interior le decía que siguiera. Cada vez que pronunciaba el número, sentía que algo se alineaba dentro de ella, como si su mente, su respiración y su corazón comenzaran a moverse al mismo ritmo. Lo repitió 729 veces con el amanecer. Al día siguiente, volvió a hacerlo.
y al siguiente. Durante las primeras semanas, nada cambió en apariencia, pero en su interior, algo comenzó a moverse. Dejó de quejarse en silencio, comenzó a actuar con más confianza, a mirar a su jefe a los ojos cuando hablaba, a expresar sus ideas sin miedo. Y fue justo ahí, cuando su vibración se transformó, que el universo respondió. Un viernes cualquiera, sin previo aviso, fue llamada a la oficina de dirección. Pensó que se trataba de una tarea más, pero lo que escuchó la dejó sin palabras. Claudia, hemos estado observando tu trabajo. Queremos ofrecerte el nuevo puesto de supervisora del área. Lo curioso no fue el ascenso, fue la fecha. Ese viernes era su día número 14, repitiendo el 729, el número del retorno. Ese día entendió que la energía que emites siempre vuelve a ti, y que el universo no responde a la desesperación, sino a la coherencia. Desde entonces Claudia sigue su ritual cada mañana, no como una petición, sino como una forma de recordar que la abundancia no llega cuando la buscas, sino cuando vibras en el lugar donde ya existe. La historia 2 trata sobre un hombre que usó el número 729 como su código de fe. Este hombre se llamaba Mario, y era un pequeño empresario, que lo había perdido todo: deudas, llamadas del banco, noches sin dormir. Su empresa, que una vez fue su sueño, se había convertido en su carga. Estaba tan hundido que ni siquiera podía concentrarse para rezar. Una noche, navegando sin rumbo por internet, se topó con un fragmento de Florence Scovel Shinn. Cuando todo parezca perdido, habla la palabra, porque la palabra es el puente entre la fe y el milagro. Esa frase lo conmovió, pero lo que más le llamó la atención fue un comentario al final del texto, donde alguien mencionaba la frecuencia del 729 como código de equilibrio y restauración. Mario no entendía de numerología ni de frecuencias. Solo sabía que necesitaba un milagro. Esa noche decidió probar. Apagó las luces, se sentó en silencio en su cama, cerró los ojos y empezó a repetir el número 729 como si fuera una oración. Al principio lo hacía con miedo, con la voz quebrada, pero con cada repetición, algo dentro de él se calmaba. El número se convirtió en un ancla, un recordatorio de que no estaba solo, de que aún podía reconectar con la fe. Durante las siguientes semanas, repitió el 729 antes de dormir. Al hacerlo, su respiración se volvía más lenta, su mente dejaba de girar en círculos. Era como si con cada repetición soltase un poco más del peso que cargaba. Un día, una llamada inesperada cambió todo. Era un antiguo proveedor con quien había perdido contacto durante años. Le ofrecía reabrir un contrato que Mario creía perdido, con condiciones incluso mejores que las anteriores. Esa misma semana, el banco reestructuró su deuda, y sin saber cómo, todo comenzó a alinearse. Yo no recé por dinero, me dijo cuando compartió su historia. Recé por paz, y el dinero vino con ella. Ese es el verdadero secreto del número 729. No se trata de pedir desde la falta, sino de alinearte con la certeza de que el equilibrio ya está regresando. La historia 3 trata sobre una estudiante llamada Sofía, que tenía 23 años y un sueño claro: estudiar diseño en el extranjero. Pero había un problema, uno grande: el dinero. Ni sus ahorros ni las becas que solicitó alcanzaban. Y aunque lo intentaba todo, la puerta del cómo seguía cerrada. Un día, mientras escuchaba un audio sobre manifestación inspirado en Florence Scovel Shinn, escuchó algo que la estremeció. El universo no necesita que sepas cómo, solo necesita que digas sí. Fue entonces cuando escuchó por primera vez sobre el número 729. Florence enseñaba el monto total de la beca. Cuando lo vio, ascendía exactamente a 7.290 euros. Sofía rompió a llorar, no solo por la oportunidad, sino porque comprendió algo profundo: el universo no estaba respondiendo a su necesidad, sino a su certeza. Durante días había repetido el número 729 con tanta convicción que su mente dejó de buscar cómo y empezó a aceptar que ya era real. Esa noche, mientras hacía su maleta para comenzar su nueva vida, recordó la frase de Florence Scovel Shinn: no tienes que forzar nada, lo que es tuyo por derecho divino llegará con facilidad. Y así fue. El dinero, la oportunidad, las personas correctas, todo empezó a alinearse con una precisión casi mágica. Pero más allá del resultado material, el verdadero milagro fue su transformación interior. Sofía ya no veía el dinero como un obstáculo, sino como una consecuencia natural de su fe. Ya no sentía ansiedad por el futuro, sino gratitud por el presente. Y desde entonces, cada vez que siente duda, simplemente cierra los ojos, sonríe y susurra 3 veces: 729, 729, porque entendió que no hay poder más grande que el de una mente en paz con su propósito. Y que cuando el corazón vibra en esa frecuencia, la vida misma conspira para abrir todas las puertas. El número 729 no fue un hechizo ni una casualidad. Fue el espejo perfecto de su confianza, un recordatorio de que el universo devuelve multiplicado lo que le entregas desde la fe. Y en esa certeza, Sofía no solo consiguió estudiar en el extranjero,
consiguió entender que el dinero, la abundancia y la oportunidad no están afuera, sino dentro de quien se atreve a creer que ya lo tiene. La técnica del número 729 no es complicada. De hecho, su poder está en su sencillez. Pero para que funcione necesitas entender algo esencial. No se trata de repetir un número como quien repite una palabra sin alma. Se trata de activar una frecuencia, una vibración que conecta directamente con la abundancia universal. Escucha con atención, porque esto es lo que debes hacer. Cada día elige un momento donde nada te interrumpa. Puede ser al amanecer, antes de dormir o incluso durante una pausa en el día. Lo importante es que estés presente, no con la mente dispersa, sino con el corazón despierto. Toma una respiración profunda y siente cómo tu cuerpo se llena de calma. Luego, repite el número 729 exactamente 14 veces seguidas. No más, no menos. Hazlo despacio, con intención, con emoción. Cada repetición debe sentirse como un latido, como si el número estuviera vibrando dentro de ti, ajustando tu energía al ritmo de la abundancia. Mientras lo repites, acompáñalo con una frase de poder. No cualquier frase, sino una que te conecte con la certeza de que ya estás recibiendo. Puedes decir, por ejemplo, todo el bien del universo fluye hacia mí ahora. No es una súplica, es una afirmación divina. Cuando la pronuncias, le estás recordando al universo quién eres, un canal perfecto de prosperidad, un creador consciente de su realidad. Después de repetir el número 14 veces, guarda silencio. Cierra los ojos y siente. Ese silencio no es un vacío. Es el momento en que tu energía se acomoda, en que el universo escucha y comienza a responder. No interrumpas esa conexión con pensamientos de duda o impaciencia. Solo quédate quieto, respirando, dejando que la vibración haga su trabajo. Florence Scovel Shinn enseñaba que nada externo tiene poder sobre ti, excepto el que tú le otorgas con tu palabra. Y esta práctica es precisamente eso, el recordatorio de que tú tienes el poder, no las circunstancias, no la economía, no el destino, tú. Ahora escúchame bien. El número 14 no es casual. En la numerología espiritual el 1 representa el inicio, la chispa divina, la intención, y el 4 representa la estabilidad, la base sólida, la manifestación en el plano material. Cuando unes ambos, creas el código perfecto para manifestar una nueva realidad desde la intención sólida. Así funciona la técnica del 729. El número despierta tu frecuencia. Las 14 repeticiones sellan la energía, la frase de poder abre el canal, y el silencio final activa la manifestación. Hazlo cada día, con fe, con calma, sin buscar resultados inmediatos, porque lo que estás moviendo no es una idea, es energía, y la energía siempre responde a la intención clara. Si lo haces con el corazón correcto, llegará un día quizás antes de lo que imaginas, en que algo dentro de ti cambiará. Ya no sentirás ansiedad por el dinero, sentirás paz, confianza, una seguridad silenciosa que te dirá, ya está hecho. Y ese será el momento exacto en que el universo comenzará a devolverte lo que le diste, multiplicado. Cuando Florence Scovel Shinn hablaba del poder de la palabra, en realidad estaba adelantándose a algo que hoy la ciencia empieza a comprender. La mente humana no es una estructura rígida, es maleable, flexible, moldeable, y ese proceso de transformación constante tiene un nombre: neuroplasticidad. Cada pensamiento, cada palabra, cada emoción que repites una y otra vez, crea conexiones nuevas dentro de tu cerebro, como si tallaras pequeños caminos eléctricos, rutas por donde la energía comienza a circular con más facilidad. Por eso, cuando repites el número 729 con fe y emoción, no solo estás activando una frecuencia espiritual, estás literalmente reprogramando tu mente. Imagina tu cerebro como un campo de tierra húmeda. Cada pensamiento que piensas deja una huella, una marca, un pequeño surco. Si todos los días piensas el dinero es difícil, la vida es dura, nunca alcanza, ese campo se llena de surcos de escasez. Y el agua, la energía de la abundancia, no puede fluir correctamente, se queda atrapada en esos caminos viejos. Pero cuando comienzas a repetir el número 729 con intención, es como si tomaras una herramienta y empezaras a tallar un nuevo surco en tu campo mental, uno donde la abundancia puede fluir libremente, sin resistencia. Cada repetición es un golpe del cincel, un trazo nuevo en la estructura de tu mente, y con el tiempo, el viejo patrón de escasez se seca, desaparece, y el nuevo canal se convierte en el cauce natural del dinero en tu vida. El dinero, aunque parece material, es energía, y la energía siempre responde a la vibración con la que es invocada. Si lo llamas desde el miedo, se aleja. Si lo llamas desde la desesperación, se esconde. Pero si lo llamas desde la certeza, acude sin resistencia. Porque la certeza es el lenguaje del universo. Lo que muchos llaman suerte no es más que coherencia energética. Cuando tu mente, tu emoción y tu palabra vibran en una sola frecuencia, el universo responde con precisión matemática. Eso es la ley de resonancia. Todo en
en el universo vibra, los planetas, el sonido, tus pensamientos, tu voz, y las vibraciones similares se atraen. Así que cuando repites el número 729, con verdadera emoción, no estás lanzando palabras al aire, estás emitiendo una frecuencia exacta, una nota vibracional que resuena con la energía del dinero. Piensa en un instrumento musical. Si tocas una nota en una cuerda, otra cuerda afinada en la misma frecuencia comenzará a vibrar sola, sin que la toques. Eso es la resonancia, y eso mismo ocurre con el dinero. Cuando tú vibras en la frecuencia de abundancia, el dinero que vibra en esa misma frecuencia responde automáticamente, no porque lo persigas, sino porque lo atraes. Por eso, Florence decía, nada externo tiene poder sobre ti, excepto el que tú le otorgas con tu palabra. La palabra que pronuncias, el número que repites, la emoción que sientes mientras lo haces, son las herramientas con las que moldeas tu realidad. Cada vez que repites el 729, no estás haciendo magia, estás entrenando tu mente como un músculo. Y al igual que un atleta repite movimientos, hasta que su cuerpo responde de forma automática, tú estás entrenando tu subconsciente para responder en abundancia. La mente no distingue entre lo real y lo imaginado. Si le das una emoción lo suficientemente fuerte, la acepta como verdad. Por eso no basta con repetir el número en voz baja o de forma mecánica. Debes hacerlo con emoción, con el cuerpo involucrado, con una energía viva. Imagina que cada número que pronuncias es una chispa de luz, y que con cada chispa estás iluminando un camino que antes estaba oscuro. La oscuridad no se pelea con la luz, simplemente desaparece cuando la luz entra. Así funciona esta práctica. No estás luchando contra la escasez, estás encendiendo la luz de la abundancia dentro de ti. Cuando logras coherencia entre lo que dices, lo que sientes y lo que crees, algo cambia. Tu campo energético se vuelve ordenado, vibrante, magnético, y el dinero que siempre ha estado girando a tu alrededor como una frecuencia, finalmente encuentra la puerta abierta para entrar. Esa es la verdadera ciencia detrás del número 729. No es superstición, no es magia, es resonancia consciente, tu mente como emisor, tu emoción como frecuencia, tu palabra como decreto, y cuando esas tres fuerzas se alinean, lo invisible responde. El universo no entiende de esfuerzo, entiende de vibración. Por eso, cuando tu vibración cambia, la vida entera se reordena. Así que recuerda esto, cada vez que repites el número 729, estás entrenando tu mente, estás afinando tu energía y estás recordándole al universo que ya estás listo para recibir, no porque lo necesites, sino porque finalmente estás vibrando en la frecuencia exacta del dinero. Déjame contarte algunas historias reales, historias de personas comunes, como tú y como yo, que decidieron probar la técnica del número 729 sin saber del todo lo que estaban a punto de despertar. La primera historia es la de Clara, una madre soltera de 42 años. Trabajaba en 2 empleos para mantener a sus hijos, y aún así, cada fin de mes, las cuentas parecían ganar la batalla. Durante años vivió con esa sensación constante de persecución económica, como si la vida siempre le pidiera más de lo que podía dar. Una noche, agotada y sin fuerzas, escuchó hablar de Florence Scovel Shinn y su enseñanza sobre la palabra como varita mágica. Algo dentro de ella hizo clic. Se sentó en silencio, tomó un papel, escribió el número 729 y lo repitió 14 veces. No lo hizo buscando un milagro, lo hizo porque por primera vez quería creer. Cada mañana, antes de despertar a sus hijos, encendía una pequeña vela en la cocina y repetía el número 729, mientras decía, todo el bien del universo fluye hacia mí ahora. No pasaron más de 3 semanas cuando recibió una llamada inesperada. Su banco, con el que llevaba años negociando, le ofrecía una reestructuración de deuda con una condonación parcial, y lo que parecía imposible sucedió: su hipoteca quedó pagada en su totalidad. Clara lloró, pero no de sorpresa, sino de reconocimiento. Dijo algo que se me quedó grabado: el dinero no llegó de fuera, llegó de adentro. Cuando cambié mi vibración, mi realidad se reorganizó sola. Esa es la esencia del 729. No se trata de buscar, se trata de recordar quién eres, un canal perfecto para la abundancia divina. La segunda historia es la de Mateo, un empresario de 49 años, dueño de una pequeña empresa que llevaba meses en caída libre. Los clientes no pagaban, los proyectos se retrasaban, y el estrés lo estaba consumiendo. Un amigo le habló de la práctica del número 729. Mateo se rió al principio. No creo en esas cosas, dijo, pero al borde de perderlo todo decidió intentarlo. Durante 7 noches consecutivas, antes de dormir,
Se recostaba, cerraba los ojos y repetía el número 729 14 veces. Entre cada repetición, visualizaba su empresa renaciendo, su cuenta bancaria estable, sus empleados agradecidos. No lo hacía por miedo, lo hacía porque en el fondo quería volver a confiar. Un mes después, mientras desayunaba, recibió un correo. Una empresa extranjera, con la que había negociado años atrás sin éxito, le proponía un nuevo contrato, uno que multiplicaba por 3 sus ingresos anteriores. Mateo firmó ese trato, y en su primer pago recibió exactamente $72,900. ¿Coincidencia? Él no lo cree. Cuando me contó su historia, me dijo con los ojos brillando: cuando mi fe fue más grande que mi miedo, el universo respondió con abundancia. Y esa frase se volvió su mantra. La tercera historia pertenece a Luna, una joven artista. Tenía talento, sí, pero vivía atrapada en el miedo a no ser suficiente, a no poder vivir de su arte. Decía que cada vez que vendía una obra, algo pasaba y el dinero se iba como agua entre los dedos. Hasta que un día decidió hacer algo diferente. Luna creó un pequeño altar en su estudio, colocó un lienzo en blanco, una vela blanca y escribió el número 729 justo en el centro. Durante 14 días seguidos, lo miraba cada mañana y lo repetía 14 veces mientras respiraba profundamente. Pero no lo hacía con desesperación, lo hacía con amor. Imaginaba sus pinturas colgadas en galerías, su arte viajando por el mundo, su nombre resonando en lugares donde nunca había estado. En la tercera semana, un galerista internacional que había visto su trabajo en redes sociales la contactó. Le propuso participar en una exposición en París. Vendió 3 obras en una sola noche, por una cantidad que jamás había imaginado posible. Luna no lo llamó suerte, lo llamó alineación, y desde entonces, cada vez que comienza una nueva obra, escribe discretamente 729 en una esquina del lienzo, como un sello invisible de su fe. Estas 3 historias, la madre, el empresario, la artista, comparten algo en común. Ninguno de ellos sabía cómo iba a suceder. No planearon cada detalle, no intentaron controlar el proceso, solo confiaron. Confiaron en que el número, la palabra, la vibración, el silencio y la intención eran suficientes. Y así fue, porque la abundancia no llega cuando todo parece perfecto. Llega cuando tu certeza se vuelve más grande que tu miedo, cuando dejas de mirar el reloj y empiezas a mirar el cielo, cuando dejas de decir cuándo y comienzas a decir ya está hecho, y ahí es donde el universo responde. Exactamente como lo enseñaba Florence Scovel Shinn. Cuando tu fe es más grande que tu miedo, el universo responde con abundancia. El número 729 no es una promesa vacía, es un puente, un código que une lo invisible con lo visible, la palabra con la materia, la fe con el resultado. Y quienes lo han probado lo saben, no es el número lo que cambia tu vida, es quien te conviertes mientras lo repites. El número 729 no es solo una cifra, no es un código arbitrario ni un número místico que aparece por casualidad, es una vibración antigua, una secuencia que encierra dentro de sí una sabiduría universal, un principio espiritual que se repite en todas las tradiciones, aunque pocos lo hayan sabido ver. Para entender su poder, hay que mirar más allá del número, más allá de su forma. Hay que entender su esencia. El 7 representa el espíritu, la perfección divina, la conexión con lo alto. Es el número de la creación, el símbolo del descanso después de la obra, la afirmación de que todo está completo. El 2 representa la dualidad, la unión de lo visible y lo invisible, el puente entre lo humano y lo divino. Y el 9 es culminación, el cierre de un ciclo, la manifestación completa de lo que alguna vez fue solo una idea. Juntos, 729 forman una frecuencia perfecta, la transformación material desde la estabilidad espiritual. Florence Scovel Shinn enseñaba que cada palabra, cada sonido, cada número que pronunciamos conscientemente actúa como una semilla verbal, no una semilla metafórica, sino una semilla energética, viva. Cada vez que repites el número 729, estás plantando una intención en el campo invisible de la creación. Y si la cuidas con fe, como se cuida una planta con agua y luz, esa semilla germina, crece y finalmente se manifiesta en tu mundo físico. La palabra es la semilla, la fe es el agua, la acción inspirada es la tierra fértil. Así explicaba Florence el proceso de manifestación. Decía, cada palabra que pronuncias se convierte en carne, porque lo invisible siempre busca hacerse visible, y es ahí donde el 729 cobra su verdadero sentido. Es el código de la transmutación, el punto exacto donde la energía se vuelve forma. Déjame contarte una historia antigua, pero tan real hoy como lo fue hace 2000 años. Había un maestro que habló a sus discípulos sobre los talentos. Entregó a uno 5 monedas, a otro 2
y a otro una. No les dijo qué hacer con ellas, solo les pidió que las administraran con sabiduría. Cuando regresó, el primero había duplicado sus monedas, el segundo también, pero el tercero, movido por el miedo, había enterrado la suya en la tierra, temeroso de perderla. El maestro no lo castigó por su error, sino por su miedo. Le dijo: al que tiene fe, se le dará más, y al que teme, aun lo que tiene, le será quitado. Esa historia, que muchos interpretan solo como una lección moral, es en realidad una enseñanza sobre vibración y expansión. El miedo es una energía que entierra el potencial, la fe es la energía que lo multiplica, y aquí está la conexión con el número 729. Cuando repites este número, no estás pidiendo más talentos, estás multiplicando los que ya tienes. Estás diciendo al universo: no enterraré mis dones, los expandiré con fe. En la tradición hebrea, el número 7 simboliza la plenitud divina, el 2, la creación manifestada, y el 9, la sabiduría que cierra el ciclo. Es decir, Dios crea, el hombre manifiesta, y la experiencia enseña. Ese es el movimiento del 729. Florence decía que el lenguaje de los números es el lenguaje de la sustancia, que cuando uno pronuncia una secuencia en estado de conciencia elevado, está escribiendo geometría sagrada en el campo cuántico, y ese campo que algunos llaman espíritu, otros Dios, otros simplemente universo, responde con precisión matemática. Por eso la repetición consciente no es superstición, es ciencia espiritual. Es el acto de sembrar una idea en el terreno invisible con la certeza de que florecerá en su tiempo perfecto. Mira a tu alrededor, todo lo que existe: un árbol, una montaña, una ciudad, una empresa, una familia, nació primero como palabra o número. Alguien lo imaginó, lo nombró, lo decretó, y solo entonces se volvió real. La repetición del número 729 es tu manera de hacer eso mismo. Estás sembrando, repitiendo, multiplicando, cerrando ciclos viejos y abriendo portales nuevos. Y hay algo más. Si sumas 7 más 2 más 9, obtienes 18. Y si reduces ese número, 1 más 8 da 9 otra vez. El número del cierre, de la completitud, del retorno divino. Eso significa que cada vez que repites 729, estás activando la energía del ciclo completo: comienzo, desarrollo y manifestación. Florence la habría llamado el código de la fe inquebrantable, porque no solo invoca abundancia, sino que cierra las grietas por donde se escapaba tu energía. Así que, la próxima vez que repitas este número, no lo hagas como quien recita algo sin alma. Hazlo como quien planta una semilla sabiendo que florecerá. Hazlo como quien confía en que lo invisible ya está trabajando. Hazlo como quien entiende que en cada número, en cada palabra, se esconde un universo entero esperando ser liberado. Imagina por un momento que todo está en calma. No hay prisa, no hay ruido, no hay pendientes. Solo tú y el silencio. Ese es el primer paso, porque el número 729 no se pronuncia en medio del caos, sino en el espacio sagrado donde el alma puede escucharse a sí misma. Busca un lugar tranquilo. No necesitas un templo ni un altar de oro. Puede ser tu habitación, tu sala, tu escritorio, incluso el asiento de tu coche estacionado bajo la luz de la luna. Lo importante no es el lugar, sino la intención con la que entras en él. Antes de comenzar, siéntate con la espalda recta, los pies tocando el suelo y las manos sobre el pecho. Respira profundo, inhala contando hasta 7, sostén el aire por 2 segundos y exhala suavemente en 9. ¿Lo notas? Incluso en tu respiración estás invocando la frecuencia del 729. 7, el espíritu. 2, la unión. 9, la manifestación. Con cada respiración tu cuerpo comienza a alinearse con esa vibración. Este es el momento perfecto para practicar. Al amanecer, cuando el sol apenas toca la tierra y la mente está limpia, abierta, receptiva, o justo antes de dormir, cuando el mundo se silencia y el subconsciente toma el mando. Ambos momentos son portales, espacios en los que lo visible y lo invisible se entrelazan. Escoge el que más resuene contigo. Cierra los ojos y coloca tus manos sobre el corazón. Imagina que en el centro de tu pecho hay una pequeña esfera de luz dorada. Esa luz representa la abundancia que ya vive en ti. No tienes que crearla, solo tienes que recordarla. Ahora, repite el número lentamente, con intención. 7, 2, 9. Hazlo 14 veces seguidas. No corras, no pienses en el resultado. Solo siente la vibración de cada palabra resonando dentro de ti, como si tu voz despertara algo dormido. Después de cada repetición, haz una breve pausa. Siente cómo la energía cambia a tu alrededor. Siente cómo el aire se vuelve más ligero, más cálido, más brillante.
Esa es la señal de que la frecuencia ha comenzado a activarse. Mientras repites el número, puedes añadir una frase si lo deseas, algo que sientas como tu verdad interior. Por ejemplo, todo el bien del universo fluye hacia mí ahora. O si lo prefieres. Mi vida vibra en armonía con la abundancia divina. No se trata de recitar, sino de sentir. Las palabras son solo el vehículo. La emoción es el motor que las impulsa. Por eso no hay poder en repetir sin alma. El poder está en la vibración que nace cuando tus emociones y tu voz se unen. Cuando termines las 14 repeticiones, guarda silencio. Cierra los ojos y quédate quieto. Siente. No busques señales, no pienses en resultados, solo agradece. Agradece como si ya hubieras recibido todo lo que deseabas, porque en el plano espiritual ya lo hiciste. Si deseas intensificar la práctica, puedes probar algunas variaciones. Escribir el número 729 en papel dorado, con tinta azul o violeta, colores que representan la abundancia y la transmutación. Colócalo en un lugar visible, en tu escritorio, tu cartera, tu espejo, para recordarte cada día que la energía del dinero está contigo. Repetir el número con música suave de fondo, algo en frecuencia 528 Hz o 432 Hz, que son tonos naturales de sanación y armonía. Deja que el sonido acompañe tus palabras y sientas cómo tu voz se convierte en parte de una melodía universal. Combinar la práctica con visualización. Mientras repites el número, imagina cómo una corriente dorada comienza a fluir hacia ti, no como un golpe repentino, sino como un río constante, suave, inagotable. Ese río entra en tu vida, toca tus finanzas, tus relaciones, tus proyectos, y todo empieza a florecer. Recuerda, no estás pidiendo, estás decretando. No estás llamando a la abundancia desde la carencia, sino desde la conciencia de que ya te pertenece. El número 729 no funciona por repetición vacía, funciona por vibración emocional. El secreto no está en decirlo muchas veces, sino en sentirlo una sola vez con total convicción. Porque una emoción verdadera tiene más poder que 1000 palabras sin fe. Antes de cerrar tu práctica, di en voz baja: gracias Padre Madre Divina, porque todo está hecho. Mi abundancia está en movimiento. Y luego, sonríe. Siente esa sonrisa como una llave que cierra el ritual. En ese instante, el universo ya ha recibido tu orden. Tu campo energético está activado. El número 729 ha cumplido su propósito, recordarte tu poder creador. Cuando termines, no vuelvas a preocuparte. No revises tu cuenta bancaria esperando pruebas. No repitas desde la ansiedad. Camina en paz. Actúa como si ya hubieras recibido, porque de hecho ya lo hiciste. El universo no responde a la urgencia, responde a la certeza, y cuando tú vibras en certeza, la abundancia no tiene opción, viene hacia ti, inevitablemente. Cuando comienzas a trabajar con el número 729, algo muy profundo empieza a suceder. Al principio, puede parecer solo una práctica, un pequeño ritual más entre tantos, pero con el tiempo, te das cuenta de que no estás repitiendo un número, estás reconstruyendo tu identidad, porque cada vez que lo pronuncias con conciencia, una capa vieja se desprende, la capa del miedo, la del control, la del no soy suficiente, y en su lugar emerge algo nuevo, una versión de ti que ya no busca la abundancia desesperadamente, porque entiende que es abundancia. Eso es lo que Florence Scovel Shinn quería decir cuando hablaba del poder creativo de la palabra. No se trata de pedirle al universo como si fueras un mendigo espiritual. Se trata de reconocer que tú y el universo son lo mismo, que no hay distancia entre quien pide y quien concede, solo un recuerdo pendiente, el de tu propio poder. Cuando repites el número 729 cada día, no solo estás reprogramando tu mente, estás educando a tu alma, le estás recordando que vino aquí no a sobrevivir, sino a co-crear, a manifestar belleza, funda, armonía, abundancia, libertad. La práctica diaria se convierte entonces en una conversación sagrada, una conversación contigo mismo, con esa parte divina que nunca dejó de creer en ti. No es un número, es una frecuencia de reencuentro, una afirmación de que estás listo para dejar de ser un buscador y comenzar a ser un creador consciente. Al principio, te sorprenderá notar cómo cambian tus pensamientos. Empiezas a reaccionar distinto. Situaciones que antes te llenaban de ansiedad ahora las observas con serenidad. El dinero deja de ser una batalla para convertirse en un espejo. Ya no lo persigues, lo reflejas. Y eso cambia todo, porque cuando el dinero se convierte en una expresión natural de tu estado interior, ya no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto emanas. Cada gesto, cada palabra, cada decisión comienza a tener una vibración diferente. Tus relaciones se suavizan, tus proyectos fluyen, y en el fondo sientes algo que antes no podías sentir: paz. Esa paz es la prueba más clara de que la frecuencia del 729 está trabajando
en ti. No hay luces parpadeantes, ni señales milagrosas que debas buscar. La verdadera transformación se siente en silencio. Se nota cuando tu respiración es más profunda, tu mente más liviana, tu corazón más abierto. Recuerda esto, el 7 representa tu conexión con lo divino. El 2, la unión de tu parte humana con la divina. Y el 9, la manifestación final. Juntos te llevan del pensamiento a la creación, del deseo a la experiencia. Cada vez que repites este número, estás diciéndole al universo, ya no soy un espectador, soy parte del proceso creativo. Y el universo, fiel a su naturaleza, responde. Entonces, crea. Lo que sucede a partir de ahí es mágico. Ya no te preocupas tanto por el cómo se vuelve irrelevante. Dejas de intentar controlar los caminos y empiezas a disfrutar del viaje. Confías. Y esa confianza es lo que abre las puertas que antes parecían cerradas. Muchos piensan que el dinero es el fin, pero en realidad es solo el reflejo. El dinero no es lo que estás manifestando, sino la consecuencia de una identidad nueva, una identidad que vibra en plenitud, en certeza, en gratitud. Porque cuando te conviertes en el canal de la abundancia, el dinero ya no es lo que persigues, es lo que expresas. Es la forma visible de una energía invisible que fluye a través de ti sin esfuerzo. En ese punto, ya no buscas prosperidad, la encarnas. Ya no hablas de manifestar, simplemente manifiestas. Y no porque hayas aprendido una técnica nueva, sino porque te has recordado a ti mismo. El 729 deja entonces de ser una práctica externa y se vuelve un pulso interno. Late en tus pensamientos, en tus palabras, en tus decisiones. Y así, cada día, sin que te des cuenta, comienzas a vivir desde un nivel de conciencia, donde la abundancia no es un objetivo, sino tu estado natural. Esa es la verdadera integración espiritual, no un cambio superficial, sino un renacimiento silencioso. El momento en que entiendes que no hay separación entre tú y el universo, que la misma energía que mueve los planetas es la que hace latir tu corazón. Y cuando lo sabes, cuando lo sientes de verdad, entonces el número 729 deja de ser un código de manifestación y se convierte en tu frecuencia de vida. Cierra los ojos por un instante, respira profundo, siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo, cómo todo dentro de ti se calma. Ahora escucha estas palabras no solo con tus oídos, sino con tu alma. Repite el número, siente la energía, cree, porque lo que buscas ya te está buscando a ti. No es una metáfora, es una ley. El deseo que arde en tu corazón no está ahí por casualidad. Es una llamada, un eco del universo diciéndote, estoy listo para entregarte lo que siempre fue tuyo. El número 729 es el recordatorio de esa conexión. Cada vez que lo pronuncias, no estás pidiendo abundancia, estás respondiendo al llamado de ella. Y cuando esa frecuencia se activa dentro de ti, ya nada puede detener el flujo. Así que hazlo ahora. Si de verdad estás listo para abrir tus canales de abundancia, para dejar de sobrevivir y empezar a crear, escribe en los comentarios, 729 activado. Hazlo como un sello, como una afirmación sagrada, porque cada palabra que declaras públicamente multiplica su poder en lo invisible. Y si algo dentro de ti sintió esa vibración, si mientras escuchabas estas palabras hubo un momento en que tu corazón latió más fuerte, no lo ignores. El universo te trajo aquí por una razón. Nada de esto fue coincidencia. Así que suscríbete si quieres seguir aprendiendo los secretos espirituales de Florence Scovel Shinn. Si quieres seguir descubriendo las leyes invisibles que gobiernan la riqueza, el amor y la plenitud. Cada semana daremos un paso más profundo en el arte de manifestar desde el alma. Y dale like a este video si crees que esta enseñanza llegó a ti en el momento perfecto. Tal vez no lo buscaste, pero te encontró justo cuando estabas listo para recibirla. Recuerda esto siempre. La abundancia no llega cuando la persigues, llega cuando te alineas con ella. Así que repite conmigo una última vez, con toda la fe que habita en tu corazón. 729. Y siente, porque en este mismo instante, el universo ya está respondiendo. Ya se está moviendo a tu favor. Ya te está abriendo caminos que antes no podías ver. Tu energía ha cambiado. Tu palabra se ha activado. Tu abundancia ya está en camino.